Soy periodista y presentadora de Primer Impacto en la cadena Univisión. Yo tengo el honor de ser la moderadora de esta conversación, este foro comunitario que el día de hoy, por las circunstancias global, es un foro virtual. Invitamos a todos a que constantemente se mandando sus preguntas. Queremos que esto sea una conversación, una discusión saludable, apasionada, que involucre una conversación entre todos los que están presentes a través de este Zoom el día de hoy. Este foro titulado Protegiendo los Derechos de Niños Migrantes va a ser una conversación con expertos en este tema que están vinculados a organizaciones importantes y que han estado empapados en este tema durante muchos años, un tema que aún se mantiene relevante. Y vamos a empezar primero mencionando el documental que fue la inspiración de este foro, Niños de Papel. Y vamos a presentar antes, la conversación estará empezando con la cineasta, productora y directora Alexandra Codina, que es la que está encargada de este documental. Pero también vamos a presentar antes a los expertos, a estas organizaciones que dicen presente el día de hoy, porque es un tema que aún está vigente y que aún preocupa a nuestra comunidad. Y vamos a empezar presentando, por supuesto, a Alexandra Codina, es la cineasta, productora, directora de Niños de Papel. Hola, Ali, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a presentar también a nuestro siguiente panelista. También tenemos a Paola Luisi, de directora de Families Belong Together, las familias deben estar juntas. Hola Paola, buenas noches. También nos acompaña de Mamás con Poder, otra organización, la vicepresidenta Xochitl Oseguera. Hola Xochitl. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Santiago Muecay, gerente de Relaciones con el Gobierno Federal de Save the Children Action Network. Gracias. Y vamos a estar conociendo un poco más de las organizaciones y también de esas personas, porque también tienen historias personales muy interesantes. Pero antes vamos a empezar rodando un trailer para que vean un poquito sobre ese documental titulado Niños de Papel. Veamos. Salí de la casa de mi abuela, de Honduras. Pasamos 12 días viajando para poder llegar aquí a este país. Ese fue el día en que nos encontramos con mis padres aquí en Estados Unidos. ¿Qué fue lo más difícil de ese camino? Que lo pusieran en una hielera. Llegaba con machete y paz. Me daba miedo salir. Y nada más salía cuando estaban las luces del campo encendidas. Hay unos hombres rodeando la casa. Dije yo, no abras la puerta. Tienen que buscar un abogado. ¿Cómo te sentías durante la entrevista? Estaba nervioso. We get one more chance before it goes to the judge. Right. Miami-Dade County is not a sanctuary community. Que no hay que pensar si me quedo o no me quedo. Si Dios nos permite, vamos a estar legalmente. Y es el mismo caso porque son hermanos, pasaron todo lo que pasó uno, pasó el otro. Tengo que orarle a Dios. Yo sé que el caso de los niños está en las manos de él. Anoche no paraba de llorar, ese niño no paraba de llorar. ¿Cómo regresar a Honduras? ¿A morir? Ahí lo tienen, ese fue un trailer, una parte pequeña de lo que es Niños de Papel. Niños de Papel relata la historia de Fernando, que se convierte como el protagonista de este documental, de sus 3 hermanos, de su odisea migratoria, ya una vez que llegan aquí a los Estados Unidos. Un proyecto que empezó en el 2014, y ahora nos unimos con Alexandra Codina, quien como mencioné es la directora y productora de ese proyecto, un proyecto que imagino, Ali, y corrígeme si estoy equivocada, pero que empezó, imagino, pensando de una manera, pero imagino que cambió totalmente al final de esos años. Empezó hace ya 6 años. Cuéntanos acerca de la evolución, de cómo nació la idea y cómo terminó ese proyecto, que bueno, que se terminó de grabar este febrero. Sí, no, todo es súper recién. Yo creo que
sobre todo con los documentales, el que sabe que estos son muchos años y es muchísimo trabajo, se imagina de que termina la película y tal vez es como que algo del pasado y hay que dar el texto con lo más corriente, pero en este caso acaba de ocurrir, o sea, Fernando termina el documental, no para dar todo el hecho del documental, pero seguimos en limbo, esperando un poco respuesta al final del documental. Pero yo lo comencé, sí, Pamela, en 2014 y fue justo el año que llegaron 70,000 menores de edad, llegaron a la frontera americana, más que nada huyendo de la violencia de Centroamérica. Y para mí, cuando me enteré del por qué estos niños venían huyendo, yo tenía un niño de 1 año y medio y un bebé recién nacido, o sea, dos chiquiticos. Y yo creo que leer todos estos hechos como mamá me impactó a un nivel muy profundo. De hecho, fue un reporte de solo unas 30 páginas y me demoré 2 días en leerlo, porque me emocionaba mucho el concepto de tener que dejar a mis hijos como mamá, o sea, la decisión tan difícil, la fortaleza que tuvo esta mamá en cierto momento de decir, bueno, no puedo darle de comer a mis hijos, no puedo darles una buena educación, o sea, no puedo educarlos, quiero que tengan otro futuro mucho mejor que la vida que he vivido yo, o sea, esa fuerza. Y luego lo que vemos en el documental, que es este concepto de uno como mamá dejar a sus hijos pensando que lo haces, o sea, te rompe el corazón, pero a la vez lo haces por el bienestar de ellos. Y luego de que en esta pequeña aldea en Honduras, donde antes había tanta paz, había pobreza, pero había mucha paz, llegaron estas maras y dominaron, hasta hoy día dominan ahí. Y durante el curso de hacer el documental, o sea, yo comencé a como que integrarme mucho al tema en el 2014, pero no fue hasta el 2016 que conocí a esta familia. Y pues nada, me impactó muchísimo esta idea del tener a dejar a los hijos y luego llegar acá como niño pensando que ya están a salvo y comenzar no sé, otra travesía, que es en verdad lo que cuando llegan acá es solo el comienzo. Claro, y eso es lo que documenta ese documental, vale la redundancia, y más adelante estaremos compartiendo, porque el documental es gratis, está disponible a través de YouTube, y estaremos compartiendo el enlace, ¿no? Para las personas que no han visto el documental aún, al final de la conversación estaremos compartiendo esa información. Pero Ali, y es muy interesante porque el énfasis de este trabajo es una vez que llegan a los Estados Unidos. O sea, ya en sí, muchos saben que es muy difícil físicamente esa odisea, ¿no? Esa travesía migratoria, pero también es la batalla legal migratoria que enfrenta esta familia. Imagino que es el reflejo de lo que muchas familias enfrentan. ¿Por qué enfocarse en esa parte? Pues una pregunta muy importante, ¿no? Obviamente como cineasta uno siempre tiene muchas opciones. Y para mí, cuando yo empecé a leer mucho sobre el tema, me chocó primeramente, o sea, mi papá llegó como niño inacompañado de Cuba en los años 60. Él llegó como parte de un programa que se llamaba Operación Pedro Pan. Y aunque fue súper difícil de dejar a su país, llegar sin el idioma, llegar sin el apoyo de su familia en el caso de él, pero a la vez él recibió un apoyo legal inmediatamente. O sea, la manera que se recibieron estos niños, vinieron 14,000 niños de Cuba en los años 60, fue muy parecido de un lado, porque también fue una ola significante, pero la gran diferencia es la manera en que recibieron a esos niños al llegar acá, sobre todo desde el aspecto legal. Y pues para mí eso fue muy interesante porque yo en las redes sociales y en la prensa, en verdad, solo me había enterado mucho del camino y de la frontera. Y aunque son súper claves y pasan unas experiencias bastante fuertes, sobre todo como niños, eso sí también choca cuando te cuentan sus historias personales, pero a la vez sentía de que se sabe muy poco del después. O sea, si un niño tiene la oportunidad de quedarse acá, comienzan un proceso muy largo y muy complejo. Y en la película también se ve el hecho de que, aunque son hermanos, no necesariamente van a tener el mismo resultado. Tienen oficiales de asilo diferentes, tienen jueces diferentes. Estos niños del documental son 4 hermanos. De los 4 hermanos, tuvieron 3
jueces diferentes. O sea, en ese momento las cortes de inmigración de menores de edad en Miami tenían 4 jueces. Entre 4 hermanos tuvieron 3. O sea, no es un sistema eficiente y es muy subjetivo, muy, muy subjetivo. Y aunque, bueno, obviamente hoy queremos que este foro sea un foro no partidista, se puede decir, ¿no? Es difícil no mencionar el tema político, pero tratamos de enfocarnos en lo que es el tema humano, ¿no? Los derechos humanos de estos niños. Y vamos ahora a invitar a Santiago que se une a esta conversación, porque precisamente creo que la organización de Santiago y la misión de Save the Children Action Network, ¿no? Que es este brazo de defensa política, que busca generar este apoyo bipartidista para estos niños. Santiago, bienvenido a la conversación. Gracias. Sobre el tema principal de este foro y la misión de la organización. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Mi organización se llama Save the Children Action Network. Es posible que conozcan de la organización Save the Children. Es una organización global que intenta proteger los derechos de los niños a través de todo el mundo. Pero aquí en Estados Unidos, la organización a la que yo pertenezco intenta crear apoyo bipartidista para ciertas leyes que protejan en especial a los niños migrantes y a los niños que buscan refugio aquí en Estados Unidos. Entonces nosotros intentamos trabajar con los dos lados del gobierno, los republicanos y los demócratas. La verdad ha sido un poco más difícil durante esta administración y con el presidente que tenemos en este momento, especialmente porque han habido muchos ataques a estas comunidades, pero nosotros seguimos intentando trabajar a través de los dos partidos para pasar nuevas leyes o protecciones o ver que las agencias del gobierno estén siguiendo las leyes. También tú tienes una historia personal muy interesante y muy admirable también, Santiago. Tú también pasaste por ese limbo migratorio, se puede decir, ¿no? De ser indocumentado, llegaste hasta Harvard. O sea, que tú has vivido en carne propia lo que es estar, lo que siempre mencionamos, ¿no? En la sombra de este país. Para ti, en lo personal, ¿no? ¿Qué es lo que tú... vamos a decir los dos lados, lo que te da más esperanza de ese problema, se puede decir, de la realidad que están viviendo aún los niños, porque siguen pasando los años, es un problema que aún se mantiene vigente y que es muy difícil encontrar la solución para estos niños que siguen llegando solos, siguen llegando a la frontera y siguen en ese limbo migratorio. Bueno, una de las cosas que me da el más optimismo de esta situación es de cuando yo comparto mi propia historia con gente que tal vez no esté de acuerdo conmigo, es mucho más fácil que ellos entiendan lo difícil que es estar en ese limbo y lo difícil que es llegar a un país sin saber el idioma y pedir ayuda. Y yo creo que el documental demuestra eso muy bien porque humaniza la historia de esta familia y es algo que es muy difícil, especialmente en el debate político de ahora. Usualmente si te dicen hay 100,000 niños que están llegando a la frontera, como que no entiendes bien qué significa eso, es un número tan grande, no sabes por qué es que están viniendo, pero cuando hablas con las personas y, por ejemplo, si te puedo contar mi historia o si puedes ver ese documental, entiendes que no son personas malas que están viniendo aquí al país, son gente que simplemente no han tenido todas las oportunidades o que han sufrido mucho por la violencia de las pandillas o por la pobreza en sus países, la corrupción en sus países y de verdad necesitan ayuda. Entonces, cuando se puede humanizar la conversación, yo creo que eso hace que la gente preste más atención y quiera ayudar a todos estos grupos. Yo creo que también el propósito de este foro es, ¿no?, humanizar esta realidad que enfrentan los niños migrantes. Vamos a invitar ahora a Paola Luisi, directora de Families Belong Together, las familias deben estar juntas, a que se une a esta conversación, porque Paola, yo sé que tú has tenido experiencias constantemente, ¿no?, de conocer de cerca a estas familias, estos niños, y mucha gente aún se pregunta, y la pregunta más obvia es, ¿por qué se arriesgan? ¿Por qué llegan solos? ¿Y por qué estas madres están expuestas, ¿no?, a enfrentar esa separación familiar? Por el bienestar de sus familias.
Muchas gracias, Pamela. Bueno, en realidad creo que Ali lo mencionó muy bien, o sea, lo que a mí siempre me impacta cuando trabajo con familias y lo demás es el poder del amor de una madre o un padre que quiere más para sus hijos, y esa es la realidad. Otra cosa que quiero aclarar, creo que es muy importante, es que muchos de estos niños no son, o sea, no vinieron solos, o sea, un niño de 2 años no viene solo de la frontera, lo que pasa es que vienen con abuelos, o vienen con tíos, o tías, o hermanos y todo lo demás, pero según el gobierno estadounidense, ellos solo ven una familia nuclear, dependiendo de biología, como un padre o una madre. Entonces, cuando sucedió toda la separación familiar, vimos muchos casos de esos. O sea, discúlpame, pero un niño de 2 años es lógico, no llega a la frontera solo. Posta, fácil, ¿no? Pero igual lo separaron, o de una tía y una abuela y todo lo demás. Pero también me parece muy importante lo que dijo Santiago, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer, todo dentro de nuestra cultura, siendo inmigrantes, siempre siendo hijos de refugiados y todo lo demás, es contar nuestras historias. Y a veces eso es muy difícil, ¿no? Porque hay mucho trauma, no sé, nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, a veces es hasta tabú. Pero es muy importante igual compartir esas historias, porque me imagino, Santiago, que te ha pasado miles de veces que la gente no se da cuenta de tu historia, no se da cuenta hasta dónde llegaste, no se dan cuenta de todas las personas que hoy, ahora, en este momento, están trabajando para asegurar que hay comida en los supermercados, que están trabajando en los supermercados. Muchos son indocumentados, entonces para mí siempre es importante hablar de eso, y también yo siempre me inspiro por mucho, que suelen ser mujeres, hay hombres también, pero muchas madres que, o sea, mueven todo para brindar una vida mejor para sus hijos. Vamos a hablar acerca de eso. Ali, si puedes unirte, pregunta, ¿cómo te ganas la confianza de Karen, que es la mamá de esta familia? ¿Cómo logras ese diálogo con ella para que comparta su historia y para que, o sea, que seas parte prácticamente de su familia durante tantos años? Bueno, en verdad, como toda buena madre, o sea, Karen fue la clave. O sea, el entrar en esa casa fue el tener la bendición de Karen. Y felizmente ella desde un principio entendió muy bien la meta, el hecho de que queríamos contar una historia muy íntima de su familia, pero que a través de ellos queríamos reflejar una situación muchísimo más amplia. Y de que siempre, aunque yo siempre expliqué, o sea, no va a ser un documental de estadística, no va a ser un documental de política directa. Y eso es algo que felizmente siempre se entendió. Karen siempre lo entendió. Fernando también apoyó muchísimo. Y en verdad sus hermanos también. Fue una gran bendición, obviamente. Y a la vez, aunque me dejaron entrar a la casa, hubo un proceso. Imagínate, tener unas cámaras en tu casa no es nada natural. Y siempre nosotros como documentalistas, el tiempo que uno pasa fuera de la cámara es aún más importante de las horas de filmación. O sea, nosotros hablábamos, estábamos en contacto, uno comparte, uno apaga, uno come. Eso ahí es donde uno se va conociendo como ser humano, y ahí se cree esa... Pero yo creo que también, como hablaba antes, el hecho de ser mamá también eso fue un puente que nos ayudó mucho, creo, a conectar. Y espero y sé que es la meta de muchos de los que están hablando hoy de su trabajo en la comunidad, es el concepto también de que todo el que escuche estos mensajes o vea un documental como este o vea una campaña como el de las familias han de estar juntas, o Save the Children, o cualquier de estas organizaciones, la idea es que uno se enganche con su propia historia. O sea, de que no hay tanta diferencia en la experiencia que ha vivido un inmigrante, aunque tú no lo hayas vivido, y la situación de tu familia, o al menos los sueños y los deseos como padres siempre son iguales. Y tú mencionaste, Sally, que Karen, la mamá, fue clave, ¿no? Se convierten como que el pilar de cada familia, y usualmente la que toma las decisiones más difíciles. Precisamente vamos ahora a invitar a Xochitl Oseguera, que yo digo que es como que la mamá de las mamás, ¿no? Mamás con Poder es su organización, una organización cuya meta es también proteger la unidad de las familias
asegurar que nuestras políticas también consideren las necesidades de mujeres inmigrantes y niños y acabar con los abusos de derechos humanos en contra de los inmigrantes. Xochitl, esa es una situación que lamentablemente unos pueden decir que no mejora, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te has enfocado en empoderar a estas mujeres migrantes para que ellas también sepan luchar por sus familias? Sí, gracias. Bueno, nosotros somos una organización civil. La organización se llama Moms Rising, pero Mamás con Poder es un programa. Mamás con Poder, lo que yo digo es que no empoderamos a nadie. Ya estamos empoderadas, todas las mujeres. Lo que hacemos es darle las herramientas para que ejerzan su poder. El 80% de las mujeres en los Estados Unidos se convierte en una mamá. Nosotras somos las que decidimos, las que tenemos el poder adquisitivo de decisión. Entonces yo también lo veo desde el punto de vista del inmigrante. ¿Quién decide? ¿Quién decide la economía de la familia? ¿Quién decide irse a otro país, ¿no? Y las razones por las que decide. Como decía Alexandra, cómo la mamá es tan fuerte para decidir, se van a quedar aquí, Fernando, tú vas a ser el eje de la familia, el jefe de familia, y tú te vas a aguantar y no me llores porque yo estoy trabajando. Entonces, es la mamá el eje de la familia, pero también es el eje de la economía y el motor de las comunidades. Así es porque, como lo vemos nosotras, el aporte que nosotros damos a las mamás latinas e inmigrantes es darles las herramientas, la información, ¿verdad? Nosotros compartimos historias y esas historias las llevamos a los funcionarios públicos, a los que están o no están haciendo su trabajo, más bien dicho, que todos sabemos que nuestras leyes migratorias son caducas, son muy viejas, desde los 60 no ha habido un cambio, que esto no es de un partido o de otro, que esto es algo que necesitamos todos cambiar de fondo, ¿cierto? Pero el problema que estamos viendo ahora o recientemente de estos niños llegando a la frontera es un problema de género. Por eso Mamás con Poder, porque las mamás somos las que decidimos lo que come el niño, pero también que nos vamos a ir a otro país porque estamos viviendo en nuestros países feminicidio, un feminicidio tremendo. A ver, por ejemplo, en México 11 mujeres mueren diariamente por alguien que las conoce. Alguien que las conoce. Y eso es lo que se reporta. Además, el problema, bueno, es un problema de sobrevivencia. Cuando dicen, ay, es que, ¿por qué la mamá se atreve a dejarlo ir solo? O ¿por qué la mamá siempre es la culpa de la mamá, ¿no? Pero estamos viviendo problemas muy fuertes de feminicidio. Cuando tú estás pensando que estás arriesgando tu vida y las de tus hijos, no piensas otra cosa más que escapar. Entonces, por ejemplo, la patrulla fronteriza de 2018 a 2019 reportó que el cruce de mujeres se triplicó, ¿sí? Es decir, tenemos un problema de género que no es un problema de una historia de una familia que fracasó. Es una historia de un sistema que tenemos que cambiar desde fondo de unas leyes que están caducas. Para entender más el problema, y antes de continuar, queremos una vez más invitar a los participantes que manden sus preguntas para cualquier de los expertos, ya sea para Ali, para Santiago, para Paola, para Xochitl, y podemos incluirlas en este foro comunitario. Paola, para mucha gente que capaz se siente un poco distanciado a la situación, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito acerca de los efectos psicológicos o lo que viven en sí estos niños, ¿no? Ya sean porque están separados de la familia o porque están aquí con la familia, pero aún están adaptándose a un nuevo país, están aún con el estrés, ¿no? De una realidad, una incertidumbre migratoria. O sea, para un niño debe ser muy difícil tener que asimilar y procesar todo, ¿no?
Sí, familia, pero no solamente es difícil, pero también es muy peligroso para su salud, no solamente al corto plazo, pero también al largo plazo. O sea, families belong together, las familias merecen estar unidas, o sea, surgió de la crisis de la separación familiar en el 2018, ¿no? Eso dicho, este país tiene una larga historia de la separación familiar. En realidad, la esclavitud fue el eje de la esclavitud empezó con la separación familiar. Entonces no es nada nuevo y entonces me parece importante aclarar eso. Pero cuando llegamos a los niños, hay un montón, pero un montón de médicos, de gente especializadas que demuestran no solamente es un trauma en el momento en sí, pero también puede hasta impactar el desarrollo de los niños a largo plazo, no solamente en términos de estrés tóxico, como lo dicen ellos, pero también la ansiedad y eso. Entonces, nosotros como Families Belong Together, y cuando digo nosotros, porque somos una coalición de más de 250 grupos, o sea, aunque hemos reunificado, o sea, entre todos los grupos, muchas familias, también entendemos que hay un tema de largo plazo. O sea, tenemos que asegurarnos que todos los niños y también a las familias también. Entonces, imagínate siendo padre que llega un tipo, una guardia así y te arranca un bebé en el medio de una jaula. O sea, eso es un trauma de primera. Entonces, para nosotros es muy importante, no solamente, no se termina solamente en la reunificación de una familia, pero también asegurar que esa familia tenga acceso a psicólogos, atención médica y todo el apoyo que necesitan a largo plazo. Y finalmente voy a decir, o sea, no me tienen que creer a mí que yo ni soy médica, pero, o sea, la asociación American estadounidense de médicos que se enfocan en niños específicamente, ellos se movilizaron, no solamente en 2018, pero hace poco también, porque los médicos, o sea, gritando que esto es no solamente atorrante, ¿no? Es un horror, o sea, la idea que estamos tratando niños como si fueran, o sea, basura, ¿no? Pero también que es algo que tenemos que brindar atención inmediata para tratar de ayudarlos a reestablecerse. Tenemos una pregunta y no sé quién pueda contestarla o se sienta con la libertad y la confianza de contestar la pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo puede llegar un niño a estar separado de sus familias? ¿Y en qué condiciones se encuentran los niños durante ese tiempo? ¿Qué cuidado se les da? Es una muy buena pregunta y lamentablemente ya les voy a decir que la respuesta da mucho miedo. Primero, nosotros nos hemos enterado de niños que fueron separados por más de 1 año y medio, ¿no? Hace 4 meses recién pudimos reunificar 9 familias que fueron separadas por más de 18 meses, porque lo que pasa es que cuando separaron los niños, no solamente los perdieron dentro del sistema, los separaron, mandaron una madre a un parte del país y después el niño en Florida, ¿no? Pero también deportaron a muchas personas. Y nos tomó mucho tiempo o sea, la coalición de más de 250 personas para encontrarlos y después encontrar los abogados y hacer todos los trámites para reunificarlos. Pero la verdad es que hasta hoy en día, yo siendo experta y teniendo acceso a todos los expertos, casi todos que trabajan en esto, no les puedo decir con certidumbre cuántos niños siguen separados, porque la realidad es que no sabemos, porque no solamente, o sea, los separaron, ¿no? Pero los perdieron, ¿no? Dentro del sistema, y después mintieron por 1 año y medio diciendo que estaba todo bien y sabían dónde estaba, que era y es mentira. Entonces, esto me parece que va a seguir para largo, para encontrar personas, y también en otros casos muy horrorosos, separaron a niños que eran tan jóvenes, tipo de 1 año y medio, 2 años, cuando lo reunificaron con las madres, tipo 1 año después, el niño ni reconocía su propia madre, porque había pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un horror, no terminó, ¿no? O sea, hoy en día hay 3 jaulas familiares en los Estados Unidos donde hay niños y familias en el medio de una pandemia, ¿no? Esto sigue para el largo y necesitamos nosotros, la sociedad civil, todo el apoyo, no solamente del público, pero también de otros expertos para asegurar que a largo plazo estas familias tengan todo el poder para reunificarse.
Justo nos entró una pregunta que habla sobre el sistema educativo y cómo los maestros, que en muchas ocasiones se convierten como que en el primer contacto protector, se puede decir, de estos niños, ¿no? Que ya una vez más entran al sistema educativo de este país. Y la pregunta es, ¿cómo podemos involucrar más a los expertos del sistema educativo? ¿Qué tan importante es el papel de estos maestros en la vida de estos niños migrantes? No sé si Santiago te puedes mencionar o experiencia sobre el papel de esos expertos, de la vida, ¿no? De estos niños. Bueno, me parece una muy buena idea y en realidad el problema es de que es muy difícil para bastantes de esos niños llegar a ese punto al que tienen el contacto con los profesores. En realidad, muchos de estos niños pasan en estos centros de detención por años, por meses y no es hasta que han pasado tanto tiempo que recién puede ser que salgan y puedan tener el contacto con el sistema educativo. En ese momento no hay casi ningún niño que pueda pasar por ese sistema, sino que la mayoría están siendo deportados. Entonces ahorita como que hay muchas barreras para que un niño pueda llegar a tener ese nivel de protección y llegar a tener el derecho de la educación. Entonces, es algo muy importante. Nosotros con nuestra organización trabajamos con grupos de maestros, de Head Start y de otros programas como esos que también intentamos ayudar a los niños migrantes, pero la realidad es que en este momento no hay muchos niños que están llegando a tener esa protección o ese derecho humano de los niños. Pero quisiera añadir algo para los maestros, Pamela, si me permites. Lo que pueden hacer también es cerciorarse que en muchas escuelas hay policías que están trabajando con ICE y que les están dando información de qué niños serán indocumentados, siguen a la familia. En muchas escuelas en los Estados Unidos hay muchos policías, hay más policías que enfermeras o que cónsul, y este sistema de la policía estar viendo quién es indocumentado o no y pasárselo a ICE, los maestros pueden hacer mucho el cambio, sacando a sus policías de las escuelas y también previniendo que haya ese contacto con ICE. Nos han llegado varias preguntas sobre asilo, ya sea el porcentaje de casos que son aceptables, qué tan común es que pidan asilo, qué tan difícil es conseguir ese asilo político. No sé si alguien puede tocar ese tema, Paola. O sea, qué tan común o qué tan probable es que a un niño que llegue pidiendo asilo se lo otorgue. Ha cambiado ahora obviamente con la política, está mucho más difícil, porque nos han llegado muchas preguntas sobre asilo para estos niños. Sí, o sea, lamentablemente tampoco no tengo una muy buena respuesta, que hoy en día es muy difícil. O sea, lo que pasa es que esta administración decidió hace mucho tiempo que los inmigrantes iban a ser como la razón por qué estaba todo mal en el mundo, ¿no? Entonces, en parte de una ideología que en mi opinión es torcida, decidieron completamente destruir el sistema de asilo estadounidense. Ojo, los Estados Unidos siempre tuvo una tradición muy larga de asilo, que fue bastante importante, ¿no? Y hay varios países en Latinoamérica que también tienen, o sea, largas historias de asilo. Pero hoy en día, o sea, es no solamente es muy difícil, pero es casi imposible, diría yo. Ali, están preguntando acerca de, por ejemplo, y tú recalcaste esto, ¿no? Que a pesar de que es una familia y son 4 hermanos, y sin divulgar, ¿no? el final del documental, cada hermano tiene un destino diferente, un proceso diferente en esta petición de su asilo político. ¿Qué aprendiste tú? Y también está preguntando, ¿hay algo nuevo en el caso de Fernando? Bueno, como decía Paola, es muy poco común que te aprueben el asilo, es súper difícil. Históricamente, o sea, llevamos ya mucho tiempo y también yo sé que Xochitl estuvo hablando de esto antes, de que es un tema que lo relacionamos mucho con la política, pero en verdad no tiene que ver
con un partido o el otro. Tenemos una gran historia de manejar muy mal esta situación, este tema de migración y del asilo. Obviamente hemos caído en un momento especialmente oscuro, estamos en un momento que realmente da miedo y hemos como que perdido la humanidad con el tema, pero quería enfatizar, Alexandra, que ese documental empezó con la administración de Barack Obama y trascendió, ¿no? Obviamente siguió ahora con el presidente Trump, así que tú también pudiste documentar y vivir como es un problema que puede ser no más humano a veces que político, pero obviamente la política tiene un papel extremadamente importante. Sí, totalmente. Y sí fue impactante. Cuando yo empecé el documental, en verdad estuvimos filmando con varias familias hasta encontrar la historia, o sea, la historia en la cual nos íbamos a enfocar. Y cuando estábamos filmando en verdad en 3 lugares. Estaba manejando 1 hora al norte, 1 al sur y entonces 1 hora en otra dirección constantemente, documentando varias historias. Y cuando ya nos dimos cuenta que en este hogar íbamos a tener diferentes resultados, teniendo los mismos datos, una cosa muy impresionante fue que Jan, que es el menor de los 4, tenía 9 años cuando llegó a este país. Él no tiene mucha memoria de los detalles de lo que pasaron. Y cuando tú te sientas a hacer una entrevista con un oficial de asilo, te piden mucho detalle. Y como ya no pudo contestar muchas de esas preguntas, usaron el escrito de la declaración de Fernando, la declaración que él le entregó a su abogado, contando todo lo que les había pasado a ellos, lo usaron para, aprobar a un hermano y luego negar a otro. O sea, no es solo argumentar de que se parecían los casos, es que era la declaración idéntica, pero como tuvieron oficiales diferentes, tuvieron los resultados diferentes. Santiago, yo sé que tú también viviste esto en carne propia, ¿no? Y yo creo que es importante discutir esto porque es lo que más afecta, creo, a muchos niños, ¿no? Vamos a hablar acerca del temor a la deportación, de vivir con el temor a una redada, de tener que, ¿no? Un niño de 8 o 10 años tener ese nivel de estrés psicológico. Yo creo que es importante recalcar y hacer énfasis en esa realidad que afecta a muchos niños constantemente. Sí, bueno, yo llegué al país cuando tenía 9 años y tuve la suerte y el privilegio de estar en Nueva York, que era una ciudad que sí protege a los inmigrantes, pero igual era muy difícil para mí saber que podía igual haber una redada de ICE o por cualquier cosa, por cruzarte la calle, te podían pedir los documentos, y es algo muy difícil para un niño que en realidad no sabe si vas a regresar y no están tus padres, o no, es algo que te afecta mucho, y a mí me afectó mucho. Y eso que estaba en Nueva York, o sea, imagínate estando en otras ciudades del país que no son tan seguras para los migrantes, hasta como se ve en el mismo documental, que es un miedo con el que tú vives todos los días, y menos mal tuve también la suerte de poder arreglar mi caso legal y poder seguir haciendo y estudiando y seguir luchando por los derechos de todos los migrantes, pero es algo que afecta mucho. Entonces, ¿cómo las mamás pueden o procesan, ¿no? Ese sentir, tú lo mencionaste, de culpa, ¿no? De ese estrés, de decir, mira, mi hijo está estresado, está preocupado por esa realidad que nos afecta como familia, pero me imagino que como madre también debe ser aún más difícil tener que cargar ese peso. ¿Esa pregunta es para mí? Sí, Xochitl. Sí, bueno, en realidad nosotras las madres, aunque tengamos todo, nos vamos a sentir culpables de algo, ¿no? Es que esa culpa siempre la va a cargar uno, que si el niño se cayó, es tu culpa, que si no hizo la tarea, es tu culpa. Entonces, este sentimiento de culpa de estas madres, pues es tienen mucho derecho a sentirse que no están ahí con la niña que necesita un abrazo, entonces nosotras como organización nos gusta mucho recibir las historias, aunque son muy tristes, tal vez son muy complicadas, muy complejas. Nosotras siempre apoyamos a las mamás diciéndoles, aquí estamos, nosotras también somos madres
y sabemos cómo te sientes. Pamela, no sé si eso contestó tu pregunta de la culpabilidad. Para seguir con el tema, alguien pregunta, como víctimas de violación de derechos humanos, ¿hay alguna otra manera de arreglar su estatus legal? Bueno, yo quisiera puntualizar dos cosas rápidamente. Una, que esta persecución para nuestros niños y nuestros inmigrantes en general es un tema de mucho de racismo y clasismo, ¿sí? Si tú llegas con dinero, te van a dar o sea, si tienes dinero y eres una persona anglosajona, eres un güerito, esto no le pasa a un niño güerito, o sea, llegan a la frontera y lo pasan. Esto es un tema de racismo y clasismo. ¿Quién se está beneficiando de esto? Corporaciones gigantes. Estas redadas que van a hacer, que se anunciaron el día de hoy, esas redadas son porque se tienen que llenar centros de detención. Esto es una cuestión de que corporaciones se están enriqueciendo del abuso a la prevención y el bloqueo del asilo y las redadas, y que tienen que tener un número de gente en estos centros de detención. Sí, sí, pero centros de detención que son privados en muchos casos, que son centros que son manejados y que son, que son de organizaciones privadas, ¿no? Y se ha confirmado ese vínculo entre la cantidad de personas que lleguen a ser detenidos y la cifra, ¿no?, que estás mencionando. Me parece que lo que estás diciendo, Xochitl, es muy, muy importante. Y esto fue una de las semanas más duras de mi vida, para ser sincera. Yo llegué y fui a Mississippi el año pasado, 4 días después que pasó la redada donde agarraron más de 687 personas en un día. La migra llegó con varios helicópteros, llegaron con armas, llegaron con tanques, o sea, era absurdo, o sea, parecía de un tipo de película, de lo que estaban contando la gente, pero lo que realmente me impactó es que la redada fue el primer día de la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Agarraron más de 687 padres, ¿no? Y había un montón de niños que se quedaron sin ningún lugar a ir, ¿no? Entonces, esto llegó como una bomba en la comunidad, o sea, la verdad, o sea, parecía que había llegado un huracán o algo. La comunidad, por suerte, había mucha gente que abrieron sus puertas, otras personas agarraron, o sea, el hijo de, hermano de, amigo de, para asegurarse que por lo menos los niños tengan a alguien en la casa para quedarse. Hasta un gimnasio, o sea, un gimnasio local abrió sus puertas, ¿no?, para tener niños por la semana, y llegaron con pizzas y todo lo demás, gente del pueblo, porque había más de 600 personas de un día al otro que desaparecieron, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna duda, pero cero duda, que esto no solamente es adrede, es un ataque sobre los niños, particularmente niños afrodescendientes, latinos, latinex, indígenas también, porque de los 6 niños que murieron bajo custodia estadounidense, todos los 6 eran maya, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. Esto no solamente es racismo, es intencional, pero yo pienso mucho en lo que dijo, hay una frase famosa de Mandela, seguramente no lo voy a decir perfectamente, pero una sociedad es juzgada como tratan a sus niños. Y nosotros intencionalmente estamos tratando a niños de ciertos colores en particular como basura. Y a mí me parece atorrante. Y vi el chat que la gente está preguntando qué pueden hacer. O sea, es votar, porque el sistema está roto, sin lugar a dudas, ¿no? Pero no solamente es votar por presidente, pero también por alcalde, para la gente local y todo lo demás, porque esto se tiene que cambiar de arriba a abajo y decir, perdón, pero en este país y en cualquier país, o sea, no se debe tratar a ningún niño así. Yo creo que es la noche perfecta, ¿no? Porque tendremos el primer debate esta noche y creo que todo eso, como menciona Paola, es involucrarnos a nivel local, ante todo, pero obviamente a nivel nacional también. Ali, yo creo que otros protagonistas de este documental son esos abogados. Vamos a hablar acerca de estos abogados y la importancia, ¿no?, en la vida de estos niños que puedan contar
con ese tipo de ayuda, pero es difícil encontrar ese tipo de ayuda para estos niños migrantes, esta asesoría legal. Sí, la mayoría de los niños no tienen abogado. O sea, un niño inmigrante no es como un niño que está en otro proceso legal en los Estados Unidos. Un niño americano, por ejemplo, aunque sea el más pobre y aunque esté en una situación horrible, se les da un abogado público. En este caso, los niños inmigrantes no tienen derecho a un abogado. Y eso es algo fundamental. Yo siempre cuando he hablado a través del transcurso de hacer este documental con personas que trabajan con el tema, siempre lo clave es conseguir representación legal para cada niño, porque el que no tiene es imposible, no importa lo bueno que sea el caso, va a ser imposible ganarlo. Es muy complejo, una ley muy, muy compleja. Es al nivel de la ley de los impuestos, o sea, es igual de técnico. Y obviamente en este momento es muy complejo porque aunque tengas el mejor abogado, posiblemente, más probablemente no vas a ganar. Pero a la vez esos abogados son clave. Y parte también de lo que hacen los abogados, Pamela, es, por ejemplo, en este momento que está la ley tan brutal y es tan imposible, parte también de lo que hacen es tratar de demorar más el proceso, para que al menos los niños no terminen con esa orden de Están deportación. ganando tiempo constantemente, ¿no? Ganando tiempo. Y ahora con esta cuestión política es parte de la meta, porque es esperar a ver, ok, vamos a ver si algo al fin cambia, porque las cosas están tan... pero sí, es súper clave. Y también, uniendo un poco a lo que preguntaba alguien antes del público, lo de las maestras, lo de los educadores, es verdad que hay muchos niños que nunca salen de estos centros de detención, pero en el documental, por ejemplo, son de los niños que llegaron ya hace varios años. Y sí, todavía tenemos como, no me acuerdo cuántos son como 400,000, no sé, hay muchos niños en todos los Estados Unidos que todavía tienen casos pendientes. Y para muchos de esos niños, sus abogados también se terminan como un apoyo social en todo. Psicólogo, no tienen acceso a otros expertos, pero los abogados resultan ser muy clave en la vida de estos niños. Bueno, voy a permitir que cada uno deje un mensaje para cerrar esta conversación. No solamente un mensaje, sino también capaz un consejo de cómo la gente se puede involucrar, qué pueden hacer para ayudar con esa situación. Antes sí quiero mencionar, hablando del tema de involucrarse cívicamente, tienen que registrarse para votar. Univision.com/vota conmigo, extremadamente fácil, así que entren a la página para registrarse, obviamente, y poder votar durante estas elecciones. Así que vamos a empezar a despedirnos con esos mensajes y empezamos contigo, Santiago. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero decir es de que esta conversación es muy difícil para nuestra comunidad. Puede ser que tengas algún familiar que ha sido deportado o simplemente viendo las imágenes. Yo creo que cualquier persona con corazón se le rompe el corazón viendo a un niño en las hieleras o siendo separado de sus padres y se entiende que es un ataque a nuestra comunidad. Pero por eso mismo nuestra comunidad latina, Latinx, tenemos que ayudarnos a todos nosotros, tenemos que ir a votar y si no eres ciudadano y no puedes votar, hay otras acciones que puedes tomar. Por ejemplo, en la página web de nosotros, de Save the Children Action Network.org, hay muchas opciones que tú puedes escribirle a tus representantes, a tus senadores, a tus congresistas y decirles que tienen que cambiar las leyes y que tienen que proteger a todos esos niños, a todas esas familias. Entonces, así no seas ciudadano, así no puedas votar, hay muchas opciones de formas que tú puedes ayudar a la comunidad y que nos podemos ayudar a nosotros, entre nosotros mismos, para protegernos y no solo a los adultos, pero también a los niños que son los más vulnerables. Entonces ese es mi mensaje. Gracias. Y los panelistas pueden entrar también al chat, de ahí hemos compartido las páginas de cada organización para más información. Yo sé que nos quedamos corto de tiempo, pero bueno, es una discusión, como menciona Santiago, que es muy difícil para nuestra comunidad. Pero bueno, Paula, adelante.
Gracias, Pamela, y gracias, Santiago. Mira, hay un dicho que no sé de dónde viene, pero me gusta mucho, que dice, no existen niños de los demás. Y me parece ahora en estas elecciones, nosotros como país, pero también como personas y como comunidad, tenemos que preguntarnos algo muy fácil, si los valores de esta administración nos refleja y si realmente estamos viviendo en el país que queremos no solamente para nosotros y nuestras familias, pero para nuestros hijos y sus hijos en el futuro. Entonces, para mí, yo le diría a toda la comunidad y todo el público que está escuchando que por favor vayan a votar, regístranse y no me vengan con esto de, ay, no, pero los partidos no, es todo lo mismo y todo. Eso es mentira, o sea, la verdad que es mentira. ¿Son perfectos? No, de ninguna manera. Pero ¿sabes qué? No nos van a escuchar hasta que nosotros vamos a votar. Fácil. Entonces, eso es lo que diría. Hay que pensar en todos esos niños y decir que no, que esto no, de ninguna manera, y queremos un futuro mejor para todos. Xochitl, adelante. Gracias. Bueno, un placer y gracias a Univisión por estimular y por dar la información, esta información tan valiosa, y también por invitar a la gente que vote. Como dijo Santiago y Paola, nosotros estamos, como organización, estamos invitando a toda la gente que vote, pero no solamente estas elecciones, que seamos una voz constante y poderosa para que no solamente se note el poder de los latinos y de los inmigrantes en estas elecciones, sino en futuras elecciones. También invito a todas las mamás a que se involucren en las acciones locales. El hecho de que nosotros pagamos impuestos nos da el derecho a preguntarle a nuestros funcionarios públicos en qué se están gastando ese dinero. Vamos, así como le preguntamos a los niños dónde te gastaste ese dinero, así hay que preguntarle a los gobiernos cómo se están gastando ese dinero, cuáles son las prioridades, porque no queremos centros de detención, Pamela, no queremos que se construyan con nuestros impuestos, pagar las violaciones de los derechos humanos que están pasando. Entonces, en primer lugar, involúcrense a nivel local con cómo se está gastando su presupuesto, y dos, no solamente salgan a votar ustedes, comprométanse cada semana a registrar y ayudar a alguien que ustedes conocen a votar. 5 personas por semana. Ese va a ser el cambio. Bueno, para finalizar, Ali, ¿qué te gustaría que se llevaran de ese documental? Y también obviamente hemos compartido una vez más el enlace para ese documental que es gratis en YouTube. Pero bueno, últimas palabras, ya se nos acabó el tiempo, Ali. Para los que están participando aquí y que aún no han visto el documental, ¿qué te gustaría que sea el mensaje fundamental que se lleven? Bueno, en verdad, un poco para añadir, y muchas gracias Santiago, Xochitl, Paola, y muchísimas gracias Pamela y Univisión. Pero quiero terminar un poco con un mensaje de esperanza, porque creo que escuchamos todo esto y todos los que hemos trabajado con este tema, es un peso enorme. Y he visto un poco los comentarios de algunos del público que dicen como que lo siento, pero esto es terrible y rompe el corazón. Y creo que no podemos perder la fe y seguir en la lucha, ¿no? Seguir en la lucha y decir, bueno, sí es difícil, sí son momentos súper oscuros, pero a la vez, un poco lo que decía Xochitl es mostrar de que tenemos voz, y es una voz muy poderosa. Y yo creo que si nos enfocamos en el cambio que queremos ver y no solamente en lo negativo y todo lo que no funciona del sistema, es que podemos seguir adelante. Y de nuevo, yo creo que el enfocarnos en la humanidad de la situación y tener las conversaciones difíciles, para mí al menos esta elección ha sido un momento donde he tenido de las conversaciones políticas más difíciles con gente que amo muchísimo, y son necesarias porque tenemos que seguir cuestionando el por qué estamos en esta situación y cómo podemos ser parte del cambio y no solo frustrarnos y mantenernos en el negativo de lo que no es. Así que les dejo un poco con esa esperanza de la lucha. Y de nuevo, la lucha no tiene que ser de que todos vamos a ir con bandera, y algunos su lucha va a ser muy personal y muy sencillo, y es solo tener una conversación y
uno por uno vamos afectando el cambio. Bueno, muchas gracias. A todos, recuerden, Niños de Papel está disponible en YouTube, estamos compartiendo el enlace. Gracias a todos, a Santiago, a Paola, a Xochitl y a Ali, por unirse, pero también por su compromiso con el bienestar de nuestros niños migrantes, que es lo más importante para todos. Así que gracias, a ver el debate en español en Univisión, a informarse bien, a tomar decisiones concretas, ¿no? Durante esas elecciones. Muchas gracias. El debate ahora empieza. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.